Soy Eva González Barca, soy hematóloga que trabajo en el ICO Hospitalet en Barcelona y en los próximos minutos os voy a comentar qué variables tenemos que tener en cuenta cuando se diagnostica un paciente con linfomas de células del manto. Lo primero que os quería decir es que el linfoma de células del manto es una enfermedad poco frecuente, pero que es muy heterogénea, con lo cual hay bastantes variables en las que debemos pensar y que tenemos que analizar para saber valorar mejor cómo está el paciente y qué es lo que tiene el paciente. Por un lado están las variables clínicas. Nosotros nos encontramos con un paciente que tiene una cierta edad, la mediana de edad normalmente de diagnóstico es alrededor de 65 años, pero hay pacientes más mayores, con comorbilidades, que tienen peor o mejor estado general, que tienen un estadio más o menos avanzado, y todas estas variables nos van a ayudar también a valorar al paciente en su conjunto. Importante también las variables de laboratorio, pues la LDH, por ejemplo, elevada, también es un factor que nos va a indicar si está elevada, que el paciente tiene peor pronóstico que si no, o la leucocitosis. Con estas variables clínicas y analíticas, ya hace mucho tiempo se diseñó un índice pronóstico que se denomina MIPI, que es el índice pronóstico del linfoma del manto, que utiliza 4 variables, las divide en diferentes riesgos entre el 0 y el 4, y entonces pues en función de la edad, el estado general medido por el ECOG Performance Status, los niveles de LDH y los niveles de leucocitos, tenemos diferentes MIPIs que nos van a indicar diferente riesgo. Estos son variables fácilmente disponibles y que es lo primero que tenemos que mirar. Después tenemos al paciente que se presenta de una forma, con una forma de presentación clínica, pero además tenemos una biopsia que nos indica que este paciente histológicamente tiene un linfoma de células del manto. Ahora también sabemos ya desde hace años que histológicamente, morfológicamente, hay diferentes tipos de linfoma del manto, lo que llamamos el linfoma del manto clásico, y hay unas formas morfológicas más agresivas, que son las formas blastoides o pleomórficas, que también nos indican que este paciente va a tener una enfermedad más agresiva. Aparte de la morfología, tenemos una serie de marcadores inmunohistoquímicos que también nos pueden indicar si la enfermedad puede ser más o menos agresiva, como son pues la expresión del Ki67, que si es más del 30% sabemos que va a indicar una mayor proliferación celular, y esto también nos va a hacer pensar que el paciente tiene un linfoma más agresivo, y también la expresión del SOX11. El SOX11 se expresa en los linfomas del manto que llamamos clásicos, pero sin embargo no se expresa en un tipo de linfoma del manto que se denomina linfoma del manto indolente, que tiene un desarrollo biológico diferente al linfoma del manto clásico, que clínicamente ya se expresa de una forma diferente, con esplenomegalia y linfocitosis, y que normalmente vamos a manejar de una forma diferente porque es una forma muchísimo menos agresiva que el linfoma del manto clásico. Además, hoy día también se recomienda en la inmunohistoquímica mirar la expresión de la P53. La sobreexpresión de P53 también sabemos que va a hacer que los pacientes tengan un linfoma de mucho peor pronóstico y mucho más resistente a los tratamientos. Pero no nos quedamos en la inmunohistoquímica, también hoy día tenemos que tener datos citogenéticos y datos moleculares de los pacientes con linfoma del manto. Sabemos que en los estudios citogenéticos, cuando el paciente tiene un cariotipo complejo, como que tiene 3 o más alteraciones en el cariotipo, también va a tener mucho peor pronóstico. Y en cuanto al estudio de genes, sabemos pues que las mutaciones de P53 son de hecho el factor de mayor riesgo que hoy día conocemos en el linfoma del manto, pero también hay otras mutaciones que parece y que ya indican que quizá no están disponibles en todos los centros, pero que indican que el linfoma va a ser mucho más agresivo, como son las alteraciones en MYC o las alteraciones en algunos otros genes como el CDKA2. Pero realmente esto pues está disponible en menos centros. Pues con toda esta información, nosotros al final, ¿qué es lo que tenemos que saber del paciente? Pues que el paciente tiene un linfoma de célula del manto, o bien indolente SOX11 negativo, o bien clásico, y dentro de los clásicos, si es pleomórfico o blastoide, sabremos que tiene peor pronóstico, y tenemos que saber si el Ki67 está elevado, porque también hay un MIPI que llamamos MIPI biológico, al que a las variables clínicas se le añade la expresión de Ki67. Tenemos que saber el MIPI y idealmente deberíamos saber hoy día si el paciente tiene mutación de P53.
Toda esta información desde el punto de vista clínico tiene mucha relevancia. Desde el punto de vista de la decisión terapéutica, la verdad es que todavía a nivel asistencial no podemos tomar muchas decisiones con todos estos datos, pero sí que es verdad que cada vez más se están diseñando ensayos con diferentes tipos de linfoma del manto. Y sí que también es verdad que, por ejemplo, si tenemos un manto blastoide, pues se dice en muchos foros que quizá en estos pacientes sí que todavía hay que dar una quimioterapia intensiva, incluso que el trasplante autólogo podría ser todavía una opción para aquellos que son candidatos, que si tenemos un paciente con P53 quizá la quimioterapia no es la mejor opción y tendríamos que utilizar estrategias más con terapias dirigidas como los inhibidores de BTK o inhibidores de BCL2 o inmunoterapia, pero ya os digo, todo esto todavía, muchas cosas todavía no están disponibles y probablemente pues obtendremos respuestas en el futuro cuando vayamos obteniendo los resultados de los ensayos clínicos que están en marcha. Y con todo esto pues os agradezco mucho vuestra atención.